Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña, nos vuelve a honrar con su presencia nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de geopolítica, política internacional, estrategia militar y todo este tipo de cuestiones que, como siempre digo, amenizan nuestros días. ¿Y de qué manera? Y con su visión y su capacidad de análisis y de síntesis nos ayuda a desenmarañar todo esto que nos aturulla y que los medios de comunicación sistémicos se encargan bien que lleguen a nosotros todas estas informaciones de manera casi ininteligible. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues aquí en esta semana del 23 de febrero. Y Sí, yo es creo que verdad. hay Hoy hemos dos tenido. eventos que conviene comentar, que es a lo que vamos a dedicar estos minutos. Muy bien. Es una de esas efemérides patrias que han quedado ahí en la historia y de la que siempre se dice, bueno, vamos a saberlo todo, ya lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué nos puedes contar Sí, de ese tema? efectivamente. Bueno, 23 de febrero, fíjate, es decir, horas antes, horas después, pues se produce aquel famoso intento de golpe de Estado en España, 1981. En 1991 se produjo el referéndum en la URSS para ver si continuaba la Unión Soviética y, bueno, pues horas después también se produjo el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. O sea que, como ves, una fecha cargada de información, vamos, ya de información, no, casi de perspectiva histórica, ¿no? Por decir, que ya podemos hablar de eso. Bueno, del tema del 20 de febrero de 1981, ese intento de golpe de Estado en España, vuelve a salir a la palestra porque ante una petición de un, no sé cómo llamarlo, es decir, de un propagandista del régimen, Javier Cercás, pues le solicita al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que desclasifique toda la documentación que haya del 20 de febrero para así poder combatir los bulos que se refieren a qué, a aquellos que han intentado contar la verdad de lo que ocurrió con aquel acontecimiento. Aquí hay una versión oficial, que es la que nos han repetido machaconamente durante, ¿qué? Ya más de 40 años. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, vamos, o Claro. sea, Es decir, hay el una rey versión nos oficial. salvó y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Exactamente, esa versión oficial. Han hecho películas, han hecho miniseries, han hecho de todo, programas especiales, documentales, han hecho todo para defender esa visión, esa versión oficial de lo que ocurrió. Bueno, es decir, yo, por de alguna forma poner en situación a los espectadores. Primero, esto no es más que otra cortina de humo del gobierno. Aquí vamos desviando el foco de lo que importa, lo vamos desviando permanentemente para que nos dediquemos a hablar, a discutir, a debatir y demás sobre asuntos que no son los pertinentes en la actualidad. Por ejemplo, el asunto de Julio Iglesias, el asunto de la denuncia contra el difunto Adolfo Suárez o precisamente ahora la desclasificación de los documentos del 23F. Bueno, es decir, en primer O lugar, los hombres perro también, los hombres claro, perro. esto es una cortina de humo. Y diré por qué creo que es una cortina de humo. Y como creo que es una cortina de humo, no se va a desclasificar nada que sea crítico para el actual régimen político, el conocido como régimen del 78. Claro. No se va a desclasificar nada crítico. A lo mejor me equivoco y tendré que venir a decirte, oye, Manuel, pues sí que han desclasificado cosas. Pero en principio yo tengo la impresión de que no se va a desclasificar nada crítico para el régimen del 78. Entre otras cosas, porque, como digo, ya han pasado más de 40 años. Tiempo más que suficiente, con legislaturas de derecha y de izquierda, para haber modificado la ley de secretos oficiales, que es vigente, que es una ley de la época del general Franco. Esto lo puede comprobar cualquiera. Basta entrar en Google, ley de secretos oficiales, España, y le sale de cuándo es esta ley. La ley de secretos oficiales
Si se hubiera modificado, debería haber puesto, como ocurre en todas las democracias de nuestro entorno, como siempre suelen decir, hubiera dicho, bueno, pues que se desclasifiquen los documentos al cabo de X años, 20 años, por decir una cifra, ¿no? Pues como ocurre en otros gobiernos democráticos europeos o incluso en los Estados Unidos. Muchas de las cosas las sabemos precisamente porque han tenido la obligación de desclasificar los documentos pasados un determinado número de años. Si hubiera habido intención alguna vez de conocer, de que se conociera la realidad de todo el tema del 20 de febrero, hubiera bastado con modificar la ley de secretos oficiales. No lo han hecho. Ni lo hizo Felipe González, ni lo hizo Aznar, ni lo hizo Zapatero, ni lo hizo Rajoy, y tampoco vemos que lo vaya a hacer, o al menos hasta ahora, Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual, lo que se va a hacer, lo que van a hacer es seleccionar a ver qué es lo que van a desclasificar motu propio. Es decir, de una forma arbitraria y unilateral. Por tanto, van a desclasificar lo que ellos quieran desclasificar. Como los Porque, papeles de Epstein. O porque sea, no hay ninguna ley que obligue. Claro, claro. es decir, van a desclasificar lo que ellos quieran desclasificar. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque efectivamente se viene comprobando que la versión oficial es insostenible. Si ya lo era cuando el juicio en campamento a los militares que presumiblemente no, a los militares que estuvieron en esa presumible intentona golpista, pues si ya entonces era difícil, posteriormente ha habido toda una serie de trabajos de investigación, de libros y demás que lo hacen todavía más increíble, de leer los títulos de algunos de ellos, pues claro, o ya a día de hoy, es que es una versión que sabemos claramente que es falsa. Es uno de los grandes agujeros negros del régimen del 78. Podríamos empezar con el previo del almirante Carrero Blanco y luego ya podemos seguir con toda una serie de agujeros negros que han ocurrido en la historia reciente de España. Y bueno, el 20 de febrero es uno de ellos y uno muy importante, porque vino a, de alguna forma, asentar el régimen. Absolutamente. De hecho, los que nos hemos criado en el régimen del 78, eh, vamos, lo hemos visto, es decir, siempre nos han puesto, o nos decían, ¿no? Cuando reinaba don Juan Carlos I, el de los Emiratos, ¿no? Decían que, bueno, pero es que nos salvó de la dictadura, trajo la democracia a España, es decir, yo creo que fue uno de sus grandes asideros para poder hacer todo lo Claro, que porque, quiso, ¿no? claro, Y porque al de ahí final, para abajo, y de ahí para abajo, ¿no? es decir, al final hay que tener en cuenta que la monarquía aquí era para una gran mayoría ilegítima de origen, porque al fin y al cabo era una instauración basada en la legitimidad franquista. Si esta legitimidad desaparecía, ¿qué legitimidad tenía la monarquía? Claro. Y luego estaba la legitimidad de ejercicio. Pero claro, la legitimidad de ejercicio hasta ese momento, bueno, pues es decir, lo único que se veía era que se había llevado a un proceso, bueno, que no existió tal proceso constituyente, se había llevado a una constitución pactada entre el tardofranquismo y la denominada oposición democrática, que tenía una conformación muy determinada, entre ellas que era una monarquía. Eso no se puso nunca a tela de juicio ni a referéndum del pueblo español. Pero claro, si era el rey el que nos salvaba de la dictadura, el que salvaba la democracia, de alguna forma ya se legitimaba. Sí, porque ¿No? recordemos, si con tu permiso, a nuestros espectadores, sobre todo los que nos ven desde fuera de España, que son muchos, que don Juan Carlos, jura lealtad a los principios del movimiento nacional y a la legitimidad surgida del 18 de julio. Claro, el Y lo régimen de dice con Franco. esas palabras. Por lo Sí, sí, sí. tanto, hacía falta, digamos, poner en fin, un márchamo Claro. de, digamos, de Para que, sí, democracia. sí, claro, para que Claro, fuera aceptado tanto por todas las fuerzas políticas como internacionalmente, ¿no? Y bueno, claro. pues y para eso, y además de esa forma también se controlaba
y se desmontaba lo que había sido el ejército que venía de la época de Franco, para que, bueno, pues así no hubiera veleidades ni ruido de sables. Es decir, se mataban muchos pájaros de un tiro con aquella intentona golpista. Una intentona golpista que surge de los propios servicios de inteligencia, que la diseñan los propios servicios de inteligencia, que se hace de acuerdo con la monarquía, con las fuerzas políticas, y con conocimiento de todos, incluida la conferencia episcopal, incluida la embajada americana. Esto sobre todo. Y hay que decir que la persona que para el golpe, la que hace fracasar aquella operación de gol que habían montado, es el teniente coronel Antonio Tejero Molina, que es el que se juega la carrera profesional, se jugó 16 años de cárcel. Pagó el pato, sí. Por entrar en el Congreso de Diputados con sus guardias civiles y asumir su responsabilidad y decir que él no se había jugado todo eso para que hubiera un gobierno de concentración presidido por el general Armada, preceptor del rey, para, bueno, pues de alguna forma dar un golpe de timón y reorientar el camino que llevaba en ese momento, como llamaban, la joven democracia española, que iba en camino de embarrancar. Entonces, bueno, pues esto fue la cosa. A día de hoy, esa versión oficial, que ya nos han repetido muchas veces, bueno, uno puede recordar muchos libros, y artículos, reportajes y demás, entrevistas, dando esa versión oficial. Fundamentalmente yo reseñaría un libro porque ha sido de los más, de los más proclives a darle propaganda y a tomarlo como referencia, ¿no? Que era el de Pilar Urbano. Sí, el de Que Pilar Urbano. es decir, es un poco la, digamos, la doctrina oficial. El libro de Pilar Urbano, y si me permites, a nivel, digamos, documental de la televisión pública, la serie de Victoria Prego, que bueno, explicaba pues la versión oficial, kosher, ¿no? De todo, de la sonada militar. Sí. Así es. Luego, últimamente, ha salido la autobiografía de Juan Carlos I, alias el Campechano, en la cual da una versión delirante de aquellos acontecimientos. Pero quien quiera, hay libros, posiblemente ninguno de ellos tenga toda la verdad absoluta, es decir, porque son muchos los flecos que hay en toda esta historia, pero entre todos sí uno se puede hacer una idea bastante precisa de lo que ocurrió en aquellos días, ¿no? Yo resaltaría aquí dos libros de Jesús Palacios, gran amigo, El golpe del Cesid y El rey y su secreto. También resaltaría, fíjate, Un rey golpe a golpe de Pepe Rey, que era un periodista del diario Proletarra Egin. Pepe Rey, este estuvo en la cárcel, ¿no? Pepe Rey. Sí, efectivamente. Pues tiene un libro muy aceptable para entender todo el tema del 23 de febrero. Pues claro, Chico, me dejas no tenía, asombrado porque claro, no lo hubiera dicho nunca. él por su posición política no tenía ningún compromiso con el régimen del 78, con lo cual, Pero claro, efectivamente, podía hablar tranquilamente sin que eso fuera a montar un escándalo, ¿no? Claro, algunos dirían, no, claro, ¿qué va a decir este, no? También yo destacaría un libro de Fernando Muniesa, La cara oculta del Estado, que tiene un buen estudio del tema del 23 de febrero. Y cito por último un libro, y ahora diré por qué cito este último, de Juan Alberto Perote, que fue, como todo el mundo sabe, oficial del Centro Nacional de Inteligencia, sí, entonces, el Centro Nacional de Inteligencia, que se titula 23F, ni Milans ni Tejero, el informe que se ocultó. ¿Y por qué dejo este por último lado por hacer un pequeño comentario? Porque en una entrevista al general Sabino Fernández Campo,
que entonces era jefe de la Casa Militar de Zarzuela y presumiblemente, según la versión oficial, uno de los que paró el golpe y además protegió al rey, etcétera, etcétera, en una entrevista que le realizan, le preguntan efectivamente, bueno, quién ha estado más cerca de descubrir lo que pasó el 23 de febrero. Y en ese momento coge un libro de su biblioteca, lo abre para hacerse una foto, y el libro que tiene en las manos es el de Juan Alberto Perote, 23F, ni Milans ni Tejero, que Esto Sabino Fernández Campo, ¿eh? era una Curioso. forma de decir algo sin decirlo en palabras. Con lo cual, bueno, es decir, yo creo que cualquiera que pueda acceder a alguno de estos libros, alguno está descatalogado, pero es muy posible que en PDF por internet se puedan encontrar. Yo creo que todos, es decir, unos porque están todavía en venta, están en catálogo, y otros porque, como están descatalogados, pues aparecen ya por ahí en PDF, ¿no? Es decir, yo Ujú. creo que casi todos están disponibles y accesibles. Yo creo que con esos libros uno se puede hacer una imagen muy, muy real y muy cercana a la realidad de lo que pasó el 20 de febrero, que nada va a tener que ver con la desclasificación esta que van a hacer, que va a ser volver a intentar fundamentar la versión oficial de que poco menos que aquello eran 4 militares locos que venían de la época de Franco, que intentaron imponer una dictadura para volver a la época de Franco, contra la joven democracia española, el rey Juan Carlos y todos aquellos. Bueno, pues si esta es la historia que ustedes se creen que de lo que pasó, pues mire, Hombre, creo que llama la atención siempre, ¿no? Pues que esto aparte de lo que puedan leer nuestros espectadores en esos libros que has recomendado, magníficos, ¿no? Algunos de ellos los he leído, otros no. Otro, como el de Pepe Rey o el del Perote, no tenía noticia. Los de Jesús Palacios, por supuesto. Es que Armada, el general Armada y Mirás del Bosque eran los generales más los monárquicos. monárquicos. Eran los más monárquicos. Y los menos, Hombre, si es digamos, que Armada era preceptor del rey. sí, había Llevaba sido con su él, tutor, su claro, tutor. llevaba con él desde que llegó a España, Sí, sí, era como un padre, era como un padre. ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. lo cual era todo muy absurdo, ¿no? Es decir, uno se pone a pensarlo, simplemente aplicando el sentido común se da cuenta lo absurdo del tema, ¿no? Es decir, Sí, no. sí. Luego, con el tiempo han ido surgiendo tantas cosas que por eso decía que la versión oficial ya es insostenible. Por ejemplo, esa grabación de Juan Carlos I con Bárbara Rey, donde Juan Carlos le avisa a su amante de que no salga al día siguiente, 23 de febrero, que van a ocurrir cosas. Claro, ¿Cómo sabía Juan Carlos I? Si no sabía nada, ¿cómo sabía para avisar a Bárbara Rey? claro, claro. Entonces, intentar seguir manteniendo este cuento que nos han estado soltando desde hace más de 40 años, simplemente es por una razón muy sencilla. Y es que los que tenemos más edad y vivimos aquellos momentos o que han estudiado la historia reciente de España, pues a lo mejor tienen idea del asunto, se acuerdan, es decir, bueno, pues aquello fue un acontecimiento que lógicamente, es decir, todos estuvimos pendientes, ¿no? Claro, los que tienen ahora menos de 50 años, es que o no habían nacido o eran muy pequeñines. Por lo tanto, es muy posible que todo esto les suene a algo muy, muy lejano y les vuelven a contar la historieta, el relato, la película, y bueno, pues sería así, ¿no? Es decir, ¿por qué lo vas a poner en duda? Es decir, ni lo has vivido, ni lo has conocido, a lo mejor en casa te han comentado algo, a lo mejor un día leíste un artículo, ¿no? Pero poco más, ¿no? Entonces, Claro. ahora vienen con la desclasificación, vuelven a poner en marcha el mismo relato, el mismo cuento, la misma película, y así los que por memoria o porque simplemente no lo han vivido, no lo han estudiado, pues se vuelven a creer que efectivamente, oye, pues aquí hubo unos héroes que salvaron la democracia aquel día
cuando todo era un gigantesco montaje llevado desde los servicios de inteligencia, para, bueno, para hacer uno de esos chanchulleos típicos de la política española de cambiar las cosas para llevarlas al punto que nos interesa. Exacto. Y bueno, Apuntalar un régimen de esa manera, pues, en fin, casi de Berlanga, porque lamentablemente, pues eso pareció, ¿no? sí, 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 no, pero además es que, es decir, todo el mundo en la memoria colectiva de los españoles se ha quedado como que, vamos, poco menos que el cabecilla del golpe era un guardia civil de bigotes y tricornio que se llamaba Antonio Tejero. Y Sí, Antonio sí, Tejero ni era el cabecilla, porque su única función a la que se tenía que limitar era la ocupación del Congreso de los Diputados, ¿no? Ni era el cabecilla, fue el que lo paró, fue el que lo paró. sí que dijo, bueno, Y basta, ¿no? Yo no he claro, venido aquí a hacer el imbécil, ¿no? Sí, sí. claro, y fue el que lo paró, fue el que se chupó los años de cárcel sin indultos ni prebendas de ningún tipo y, en última instancia también, pues es el que ha pasado a la historia como el villano de la película, ¿no? Y Sí, dices tú: sí. "Hombre, vamos a ver, pues este simplemente era al tipo que utilizaron para crear lo que se llamaba en el diseño del golpe el supuesto inconstitucional máximo". Claro. Era que tenías bajo control al Ejecutivo y al Legislativo, secuestrado. Y en ese Sí, sí. momento había que tomar una decisión, para salvar la situación, y esa decisión que se iba a presentar un general, el general Armada, en las Cortes españolas, y para salir de la situación, como digo, proponer un gobierno de concentración donde había gente de todos los partidos, presidido por el general Armada, vicepresidente del gobierno sería Felipe González, y ministros de Alianza Popular, ministros de la Unión Centro Democrático, ministros del Partido Comunista, ministros, es decir, de todos ellos. ¿eh? Y bueno, si ese gobierno, si Armado hubiera cedido al hemiciclo, hubiera expuesto esto, ya estaba hablado con los partidos, se hubiera propuesto este gobierno, se hubiera votado, y como se hubiera votado, como se habría votado, hubiera sido legal, hubiera salido de allí un gobierno de concentración, bueno, ya se lo hubiera a Tejero y a sus guardias, se les hubiera indultado al año siguiente o a los 2 años, aquí paz y después gloria. Esta era la operación. La Pues operación ya ahí no se queda llamaba eso. Operación de Gol. Operación de gol. ¿No? Y bueno, pues ahí queda eso. Y yo creo que las nuevas generaciones, los que no vivimos esa época, ¿no? Pues, pero bueno, siempre nos ha interesado estas cuestiones, vale, pero hay mucha gente que, es, como dices tú, le suena todo esto a chino y siguen creyéndose el cuento. No, y bueno, Pues, y seguramente lo que conocen, lo que han visto en televisión, sí, o sí, en películas y series, que, bueno, lo que han hecho ha sido intentar seguir manteniendo el relato oficial, ¿no?, de todo el tema. exacto. Porque no nos olvidemos que esa legitimidad que le dio bueno, a Juan Carlos I, su supuesta actitud ante el golpe y cómo paró, cómo llegó la cinta a Televisión Española con el mensaje y Oh, sí. toda esa épica, ¿no? Con el tal Picatoste de Televisión Española, que era el que tenía que poner, pues la ha heredado su hijo don Felipe, que es el actual rey, Totalmente. ¿no? Sí, sí, claro, 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 de ahí viene Entonces, claro, por eso tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones porque siguen gobernando. Tanto es así que, fíjate tú, ya para dar una pincelada, si sigue presente el régimen este del 78, que con motivo de esta efeméride del 23F, tú mira qué post publicó uno de tantos políticos, fíjate, José Manuel García Margallo, un hombre, 23 de febrero hace 45 años. mírale. Y aquí está, ¿eh? Y el tío sigue, o sea, mamando, o sea, Sí, sí. ya le puse yo un post diciendo: "Lleva usted ha mamado usted más que Rómulo y Remo", porque es que lleva en política este hombre, o sea, es el régimen hecho él y muchos y muchísimos, porque también está No, es decir, mira, José Bono, sale José cosas curiosas, Bono. por ejemplo, que nunca se han dicho. Una buena parte de los diputados, creo que más de 100, iban armados, Ah, iban armados.
entre otras cosas por miedo al tema terrorista, que es que ETA, es decir, Sí, sí. eran los años de plomo, Sí, iban sí, sí, sí. armados y nadie hizo el más mínimo frente a lo que estaba pasando. Sí, No sí, hubo un, sí. s- no hubo un solo héroe, que dijera, no, no, yo me la juego aquí, pero aquí hacemos frente a este intento de golpe de Estado que nos devuelva la dictadura. Nadie. Pues ahí estaba García, el que ahora es, por cierto, García Margallo, exministro de Exteriores, etcétera, etcétera, un hombre que lleva, pues, como digo, viviendo la política tantos años y, por cierto, gran apóstol hoy en día de la Agenda 2030, Sí, que señor. dijo que era como el Evangelio. García Bueno, Margallo dijo que la Agenda 2030 era como el Evangelio. pues Pues como ahí sus lo jefes, tenían, como sus jefes. como sus jefes. Exactamente, Claro, es que exactamente. es así. Es decir, Sí, sí. en fin, pues simplemente era comentar, porque claro, va a ser la comidilla de estos días, la desclasificación de los documentos del 23 de febrero. Bueno, bien, porque sepan ustedes que lo que hay nuevamente entre manos es otra cortina de humo que beneficie al gobierno que está ahora, porque es el que está ahora, y además vuelva a intentar asentar en el subconsciente de nuestro pueblo la versión oficial de lo que fue claramente una componenda de Estado, ¿no? En la que Exactamente. estaban además todos implicados. Sí, sí, completamente, porque así lo han demostrado, porque han gobernado todos de una manera u otra, o sea que así estamos, Y así mientras estamos. tanto, y mientras tanto siguen sin modificar la ley de secretos oficiales. Exacto, que con la ley de memoria histórica y que con Claro, derribar todo lo que huele a franquismo, etcétera, resulta bueno, que es una ley del esa no, generalísimo, ¿no? esa del Resulta que, generalísimo, esa no la han modificado. madre mía, en fin. Claro. eh, Vamos pues a otra efeméride de estas de febrero, ¿no? sí, De esta misma semana, se cumplen 4 años del comienzo de la operación militar rusa en Ucrania. ¿M? Entonces yo creo que 4 años eh, dan para mucho. Y entonces dan para tener una pequeñita perspectiva histórica ya, es decir, al menos decir, bueno, ya se han ido conociendo muchas más cosas, ¿eh? Hemos ido viendo los comportamientos de todos los actores con el tiempo y además, como los ciudadanos, por regla general, tenemos memoria de pez porque nos dedicamos a muchas otras cosas, no a estar pendiente de lo que pasa en la política internacional, pues se nos va olvidando también cómo empezó todo esto, ¿no? Y entonces, claro, aquí también hay una versión oficial, y era que el 23 de febrero de 2022, Putin se puso un disco de Wagner en el Kremlin y le dio por invadir Ucrania. ¿M? Es decir, se cabreó y le dio por invadir Ucrania. Esta es la versión oficial. sí, sí, En el fondo, parece una caricatura, pero en el fondo, esta es la versión oficial. ¿M? Y entonces yo creo que sí que merece la pena hacer un repaso para volver a colocar a la gente, a todos los que nos vean, volverlos a colocar en el escenario, que puedan ver, o sea, en el patio butaca, para que puedan volver a ver todo el escenario y puedan, bueno, pues recordar, volver a tener esa panorámica y tener claro, cuando les hablen, les digan y nos intentan convencer nuevamente de que hay que hacer determinadas cosas, como gastarnos un dinero que no tenemos en una carrera de armamentos, en un rearme, o volver a la mili obligatoria, cosas así, es decir, que todos recordemos que, cuidado, que la película tampoco es como nos la contaron, ni como la están contando. Entonces conviene un poco repasar esto, ¿no? Hacer esa panorámica en el tiempo de todo esto. Yo lo voy a poner lo voy a diseccionar en 3 partes, ¿no? Los magnífico. antecedentes, los antecedentes. Bien. Habrán ustedes escuchado muchas veces, bueno, habrán ustedes cosas si han podido, porque como estaban prohibidos los medios rusos, pues igual ni han podido. Pero el ministro de Asuntos Exteriores rusos, Sergei Lavrov, por ejemplo, ha estado repitiendo continuamente, ahora el tema de las negociaciones,
que la solución a la cuestión ucraniana es ir a las raíces del conflicto. Solucionar las raíces del conflicto. Es decir, aquellas cosas que han llevado hasta aquí. Porque si no, lo que se hará es un parche y la guerra, aunque mañana hubiera un alto el fuego, la guerra volverá. Claro. Entonces, vamos a ver cuáles eran las raíces del conflicto. Pues podemos ponerla, yo citaba antes, que porque también es de esta semana, ese año de 1991, donde se realiza un referéndum al pueblo soviético para ver si mantenían la Unión Soviética o aquello se desintegraba. Lo que Referéndum que se han pasado por el forro y se han claro, querido claro, olvidar. O sea, ya va bien que lo efectivamente, traigas pero a... esa era la legitimidad soviética. Sí, Esa era claro. la legitimidad. El 83% de los ucranianos votaron por el mantenimiento de la Unión Sí, Soviética. ¿Por qué digo esto? Porque cuando luego pues empezó a hablar de las fronteras del 91, del Estado ucraniano, apelan a la legitimidad soviética, pero solo apelan en esa parte que les interesa, no apelan precisamente al referéndum realizado entonces al pueblo soviético el 23 de marzo de 1991 y por supuesto tampoco al memorándum de Bucarest, de Budapest, que se firmó posteriormente, en el que se establecía la neutralidad de Ucrania, la renuncia a las armas nucleares, etc. Por eso todas las armas nucleares de Ucrania pasaron al heredero político de la Unión Soviética, que es la Federación Rusa. Bueno, saltando ese momento, simplemente para que todo el mundo entienda, cuando hablen de legitimidad, de las fronteras y demás, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si es la legitimidad soviética, entonces hay que apelar también al referéndum, no a ningunear al pueblo soviético. Eso se llama legitimidad democrática, no lo que se inventan. Bien. Los antecedentes, fundamentalmente, la expansión de la OTAN, 1997. La OTAN en contra de las garantías que le habían dado tanto a Mikhail Gorbachev como a Boris Yeltsin, empieza a expandirse hacia el este. Y vamos, hasta que entraron prácticamente todos los países que eran parte del Pacto de Varsovia. sí, sí. No incluye a Bielorrusia porque entonces Bielorrusia era parte de la Unión Soviética. No incluye a Ucrania porque era parte de la Unión La Soviética, URSS. Sí, sí. igual que Moldavia. Pero el resto de países prácticamente los metieron a todos en la OTAN. Claro, evidentemente Ucrania no podía entrar en la OTAN porque eso ya hubiese sido el acabose. Es decir, era llevar la OTAN no ya a la frontera rusa, que ya está, los países bálticos, por ejemplo, sino llevar la capacidad de lanzar misiles estratégicos a 5 minutos de Moscú. Sí, sí. Eso era una ventaja estratégica para la otra potencia nuclear. Por lo tanto, iba en contra de la propia seguridad nacional rusa. El Y país había tapón, y claro, todas estas y había historias. un principio de las actas de Helsinki firmado por todos los países de la OTAN y países soviéticos y Rusia, que no se podía aumentar la seguridad nacional de ningún país a costa de la seguridad de otros. Claro. Bien. Entonces queda claro que en la raíz del conflicto está la expansión de la OTAN. Luego vino el Maidán, golpe de Estado, en la cual, bueno, ya nos contó Victoria Nuland que se habían gastado 5.000 millones de dólares para organizar aquello. Es decir, pueden ustedes tirar de hemeroteca, pueden ir A a leer. confesión de parte, relevo de prueba. Y bien, pues aquel golpe de Estado derroca a un gobierno surgido de unas elecciones para imponer un nuevo régimen, y digo régimen porque de aquel momento ya dejó de tener ninguna legitimidad democrática. De hecho, se empezaron a prohibir partidos políticos, sindicatos, se cerraron medios de comunicación, se persiguió a líderes sociales, a líderes políticos, se encarceló a algunos, se asesinó a otros. Y comienza una etapa de represión
que culmina, bueno, pues en las escenas que vimos el 2 de mayo de 2014 en Odessa, donde quemaron vivo a 48 ucranianos que eran prorrusos. Exacto, y además cabe destacar la persecución a todo aquel que hablara ruso, que tuviera Sí, sí, filias rusas, porque claro, son indistinguibles a nivel racial y todo eso, ahí no se pueden meter, ¿no? Pero con claro, el claro. tema de la cultura, es decir, casi casi si leías a Dostoyevsky y Sí, hacías sí, una no, no, tesis no, no. doctoral en Kiev, A ahora llegará todo eso. Sí, sí, llegará sí, todo eso. Todo esto, todo se empezó a cambiar el paisaje en Ucrania, claro, donde una recua de oligarcas que sí. ya venían de antes, son los que se reparten el poder, el negocio, la corrupción. Ucrania llega a ser el país más corrupto de Europa según Transparencia Internacional. Sí, Que sí. ya nos hemos olvidado de todas esas cosas. ¿Mm? Si me permites una pequeña experiencia Sí, personal, eh, yo he visitado eh, casi todos los países de la antigua Unión Soviética. He estado en todos. En el único, en el único, en el que al salir del país me han pedido amistosamente que diera un dinero, en el único fue en Ucrania. O sea, esto, o sea, no, no estoy diciendo que a mi primo. una coima, para enterarnos. Es decir, preguntarme, caballero, ¿cuánto, el policía de frontera, cuánto dinero ucraniano lleva? Pues tanto. Pues yo qué sé, nada. O sea, Mm. bueno, pues esto no se puede sacar del país porque es muy complicado, a lo mejor tendría que pasar a una salita. Digo, no, no, lo dejo aquí. Vale, y el tío cogió la pasta y me dejó salir. En el único, ¿eh? O sea, ni en Armenia, ni en Azerbaiyán, ni en Georgia. No, 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 no. En Ucrania. O sea, No, esto, no, sí. o sea, la corrupción era algo brutal, brutal. Lo digo No, porque, no, no, bueno, y además, es decir, toda una clase oligárquica que había robado las propiedades públicas soviéticas, sí. se había enriquecido. Ahí están los apellidos, ¿no? Los Kolomoisky, los Ahmetov, todos estos. Por cierto, todos de la misma tribu, Házaros, todos házaros. todos de la misma tribu. ¿Mm? Sí, Es decir, la misma tribu que Zelensky, ¿mm? sí, 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 Al cual pone Igor Kolomoisky, ¿eh? sí, sí. Zelensky era un comediante de televisión de bastante mal gusto, por cierto, ¿eh? Que hizo una gran carrera, por cierto, mamó mucho en Moscú, por Y cierto, hombre, en ese hombre, Moscú que tanto odia, no, hay quien conocidísimo. dice, fíjate cómo es, hay quien dice que Zelensky era agente ruso Ah, esto no lo sabía, y ¿ves? que en un momento determinado Kolomoisky le hace una oferta que no puede rechazar. Y se dio vuelta. Y entonces montan una serie en televisión Sí, que se llamaba precisamente algo así como Yo presidente, o no sé, era una sí, cosa así, en la cual aparecía él como presidente de Ucrania. Y le montan esa serie para ir a las elecciones y que saliera presidente. fíjate, Pero sí, bueno, sí, sí. esto ya casi es anecdótico. Habíamos dicho represión, los sucesos de Odessa, y comienza la guerra civil, 2014, la guerra Mm. civil, el genocidio en Donbass, ¿m? Bombardeo permanente. Cuando salía Poroshenko diciendo que los niños del Donbass, mientras los niños ucranianos iban a la escuela, ellos estarían en los sótanos, porque no iban a dejar de bombardear. Esto está ahí, lo pueden ver, está en YouTube. Es decir, solo se trata de recordar. Son fuentes ¿No? abiertas. Efectivamente, son todo fuentes abiertas. Esa guerra civil se logra congelar por 2 veces con los llamados acuerdos de Minsk, que ahora, reconocido por Hollande, por Merkel y por otros, todos reconocen que era una treta para armar a Ucrania contra Sí, sí. Rusia. Nunca, nunca tuvieron la intención de cumplir los acuerdos de Minsk. Acuerdos de Minsk que preveían que las 4 regiones que ahora están bajo control ruso quedaban dentro de Ucrania. Que esto, anda, que no se lo han echado en cara a veces a Putin, que tenía que haber iniciado la operación militar en 2014, Mucho no, antes, sí. no cuando lo hizo. ¿Mm? Bien, pues estos son los antecedentes. Estos son los antecedentes. Y entonces luego ya llegamos a 2021, ya acercándonos al momento
de la operación militar especial, en el cual Rusia, viendo cuál es la situación, que los acuerdos de Minsk no se cumplen, que la OTAN sigue en las mismas, manda algunos lo han llamado ultimátum, manda una propuesta a Bruselas, a OTAN, y a Washington de la necesidad urgente de negociar un tratado de seguridad colectiva para Europa, porque si no, no tendrá más remedio que ir a una solución técnico-militar. Esto es noviembre de 2021. Noviembre de 2021. ¿Respuesta de Washington y de Bruselas? No. A partir de entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Y empieza a salir en prensa. Acumulación de tropas en las fronteras. De tropas rusas. También de tropas ucranianas. Es decir, había unos 120.000 soldados rusos apostados en la frontera y había 125.000 tropas ucranianas apostados en la frontera del Donbass. Para la inteligencia rusa era un peligro esa acumulación de tropas porque podían iniciar una ofensiva en cualquier momento sobre el Donbass, era un peligro porque ya tenían conocimiento de los biolaboratorios en Ucrania, era un peligro porque ya sabían que operaban células de la CIA y de otros servicios de inteligencia occidentales en Ucrania, y además estaban todo el día con el tema de unirse a la OTAN. De hecho, ya el ejército ucraniano ya participaba en maniobras de la OTAN, ¿no? y estaba adaptando sus estándares a los estándares OTAN. Es decir, aquello no se veía la resolución. Y entonces, el 24 de febrero, comienza la operación militar. ¿Qué es lo que pasa cuando comienza la operación militar? Porque esto es muy importante para entender todo lo que pasa, lo que ocurre. Lo que intenta Rusia es dar un golpe de mano, provocar un shock, aterrizando en Kiev y entrando en tromba por diversas zonas, con la intención de que el gobierno se quiebre y provocar rápidamente un cambio de gobierno y de alguna forma solucionar el tema ahí. Casi, vamos, una especie de golpe de Estado. Pero fracasa. No se cumple el objetivo. Y entonces, claro, ¿qué queda? Pues al fracasar esa operación, lo único que queda es retirar esas fuerzas que han quedado en zonas donde no van a poder defenderse durante mucho tiempo, porque son muy pocas fuerzas. Nadie en su sano juicio, desde el punto de vista militar, por mucho que haya imbéciles que lo repitan todos los días en la gusanera mediática, nadie puede pensar que los rusos, lanzando 120.000 efectivos, podían invadir toda Ucrania. No, eso es Claro, absurdo. Y si ahora los mismo analistas serios ya lo dicen, que claro, eso que ahora no. mismo hay 800.000 en las dos líneas del frente, en cada lado, y fijaros cómo va la guerra, ¿no? Es decir, va lenta. Es que no es nada fácil. Bueno, pues aquí mucho imbécil que sigue diciendo que los rusos fracasaron porque no lograron invadir toda Ucrania. Con 120.000 es imposible. Es imposible. Y de hecho, había que retirar y conformar una línea de frente estable para poder comenzar una nueva etapa. Asegurando las posiciones, claro. Claro, es decir, inmediatamente comienzan las negociaciones. Negociaciones que llegan a buen puerto en Estambul, y en abril de 2022 se firma un acuerdo pendiente de ratificación en Kiev para acabar con la guerra. En ese momento, abril de 2022, no se había reconocido todavía ni siquiera la entrada de Jersón y Zaporozhia en la Federación Rusa. Ya sí se había reconocido
a Donetsk y a Lugansk, la República Sí. Popular de Donetsk y de Lugansk. Pero las otras dos todavía ni siquiera se habían reconocido. En ese acuerdo, ahí se podría haber acabado la guerra, en ese momento. Sí, a Ucrania le hubiera costado esas regiones del Donbass, claro que sí, le hubiera Pero costado. ¿cuántas vidas Pero, humanas se hubieran claro, ahorrado? pero fíjate, es decir, hasta la situación que hemos llegado hoy, ¿no? Claro. ¿Mm? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que cuando llegan los negociadores a Kiev, a uno lo matan y Boris Johnson, bajo órdenes de Biden, decían que no se firma, que la guerra sigue. A partir de ese momento, que no les engañen, ya no es la operación militar especial de Rusia, de Rusia contra Ucrania por todo el tema del Donbass. A partir de ese momento, es una guerra de la OTAN contra Rusia. Se realiza en Exacto. Ucrania porque ha tocado ahí. Como el Como, escenario es Ucrania, sí, claro, sí, lo claro. intentaron en Georgia, Sí. lo Con intentaron en Saakashvili, ¿no? Georgia, con Saakashvili. Sí. Y hubiese sido lo mismo, pero en Georgia. Y a partir como digo, de abril de 2022, es una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y de hecho, a partir de ese momento, se pone en marcha toda una serie de medidas que indican claramente el plan que existía detrás, el de utilizar a Ucrania como carne de cañón en una operación mucho más amplia. ¿Cómo? Bueno, las sanciones económicas, la congelación de los activos rusos, la guerra mediática y cognitiva, la guerra de propaganda terrible que hemos sufrido todos estos 4 años, la guerra diplomática para aislar a Rusia en Terror el escenario internacional, sí, sí. internacional, y una intervención militar a favor de Ucrania. No solamente porque se le proporcionaban armas, sino que se le proporcionaba la logística, se le proporcionaba la munición, los asesores, la formación, los satélites, el reconocimiento a través de los drones de mayor autonomía, es decir, financieramente, diplomáticamente, toda clase de ayuda. Vamos, hasta el punto de que entre Estados Unidos y Europa posiblemente se haya llegado a 600.000 millones de dólares. De Salvajada. ayuda. Una salvajada. Pensar que todo el Real Europeo lo han calificado necesariamente como 850.000 millones. O sea, que si se servía para rearmar a los 32 países de la OTAN, bueno, 30, porque quitaremos a Canadá y a Estados Unidos, a los 30 países de la OTAN, es decir, bueno, pues solamente en uno, que no era miembro de la OTAN ni miembro de la Unión Europea, 600.000 millones de dólares de ayuda. Y resulta que a día de hoy van cortos de dinero. Y efectivamente, y encima están así. Es decir, bueno, Exacto. pues a partir de ese momento lo que se produce es una guerra de desgaste. ¿eh? Los rusos se tienen que retirar a líneas defendibles, por eso se tienen que retirar al otro lado del río Dnieper en Kherson y retirarse del norte de Kharkov. Y bien, comienza una guerra de desgaste. Y la guerra de desgaste, a pesar de que muchos gilipollas que sale por ahí diciendo estupideces, la guerra de desgaste no es una cuestión de avance territorial, es una cuestión de ir desgastando, destruyendo a las fuerzas enemigas, es decir, agotándolas. A ver si se entera alguno, algún Aristegui o alguno de estos, a ver si se entera. Y dejan de Qué hacer bueno. gilipolleces y decir imbecilidades en medios públicos, que hacen el ridículo todos los días. Bueno, pues comienza esa guerra de desgaste y se produce un punto de inflexión en la guerra en 2023, la famosa ofensiva ucraniana que iba a cortar en dos el frente ruso, recuperar Crimea, es decir, la apuesta de la OTAN, porque esa ofensiva la diseña la OTAN, no le echen la culpa a los ucranianos, la diseña la OTAN, con armamento de la OTAN. Fue cuando empezaron a llegar los tanques Abrams, los Leopard, los Challenger, aquellos que prácticamente no entraron en combate porque se hundían en el terreno, en fin, que
todas las armas milagrosas que han ido enviando en estos 4 años, ¿no? Aquello fue un fracaso. Y desde entonces, otoño de 2023, los rusos toman la iniciativa estratégica hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y en estos, desde entonces, pues lo que se ha hecho ha sido desgastar la capacidad de sostener una guerra industrial de desgaste, no de Ucrania, sino de toda la OTAN. De toda la OTAN. De los, no, perdón, de toda la OTAN y de más adláteres, porque el apoyo a Ucrania son los famosos 50 de Ramstein, que los que se reúnen en la base norteamericana de Ramstein en Alemania, que son los que ponen dinero y toda clase de suministros para Ucrania. 50 países. 50 países. Bien, ¿qué ocurre? Que llega Trump a la presidencia del gobierno norteamericano. Y Trump viene ya de antes, lo había dicho en la campaña electoral, siendo consciente de que este conflicto es un problema y que ya no da más de sí. Con lo cual, uno, quiere salirse de él. ¿Por qué? Porque no da más de sí. Y lo que peor es que si sigue puede acabar en una catástrofe. Claro. Una catástrofe en la que está implicada Estados Unidos. Y entonces quiere salirse. Es decir, además, mantener la cuestión ucraniana hace que pierda el foco de otros frentes, que para la estrategia la geopolítica y la estrategia norteamericana son mucho más importantes, como es el tema del Pacífico, ¿no? Y además, los costes son inasumibles. Estados Unidos había gastado ya 300.000 millones de dólares y no se conseguía nada. Entonces, es inasumible, ¿no? Con lo cual, ¿qué hace Trump? Se hace el longhi, como si él no tuviera nada que ver, como si Estados Unidos no tuviera nada que ver, como si esto fuera cosa de Biden y de los anteriores, y intenta iniciar negociaciones, ¿no? Con la intención esa, uno, salirse de Estados Unidos del tema y, en caso de que no pueda salirse, al menos ya desligarse, y si ocurre una catástrofe, esto será cosa de los europeos. Que son gilipollas. Sí, Nosotros hemos hecho todo lo que podíamos. Es más, si quieren armas, nosotros se las damos, pero las pagáis. Exacto. Y como Kiev no tiene dinero, ¿quién la va a pagar? Pues los europeos. Bruselas. Claro, ya está. Con lo cual, esta es la posición de Estados Unidos en este momento, esta es la situación. Están en ese tipo de negociaciones que creo que de momento no van a llegar a ningún sitio, porque es imposible poder llegar a ningún sitio si no se acometen las raíces del problema, del conflicto, y ya las hemos explicado. Esto no es una cuestión de alto el fuego. Esto no es una cuestión de otro acuerdo de Minsk para que estemos dentro de 3 años en las mismas. Esto se trata de que o lo solucionamos o esto va a continuar. Máxime cuando son los rusos los que llevan digamos, la delantera, ¿no? O sea, Claro. no se la van a tragar. Yo te quería hacer una pregunta, querido amigo, porque esto se viene hablando desde hace poco. Se habla, se rumorea, han salido informes o como mínimo en los mentideros se dice que los británicos y Los tal franceses, están pensando en armar a Ucrania con armamento, digamos, no convencional, usando el eufemismo este que gusta tanto sí. ahora, ¿no? Bueno, yo lo he estado mirando hoy el tema, Manuel, yo te diría, entregarle un arma nuclear a Ucrania, sería una locura. Sería una locura porque ¿cuál puede ser la respuesta de Rusia si le lanzan un arma nuclear? Bueno, pues Es ya que la no, sabemos, claro, ¿no? ya lo sabemos, no hay que ser muy inteligente, lo ha dicho el propio Medvedev. Sí, pues se responderá con armas nucleares. Claro. Contra quien la lance y contra quien haya suministrado ese arma Con el nuclear. facilitador, porque ellos no lo tienen, Claro, claro, claro. claro, claro. Entonces, eso es una locura. ¿Cuál puede ser la cuestión en caso de que, yo creo que ahora en estos momentos eso está desmontado porque el Kremlin ya ha hablado con Washington, ¿eh? Pero ¿cuál podría ser la intención típicamente británica? Exacto. El, Siempre los británicos. el hacer, es decir, yo llevo la bomba sucia o una ojiva francesa, creo que se llama, por aquí lo tenía, la TN 75, que es de un misil de submarinos, ¿eh? La llevo allí, que los rusos sepan dónde está, para que la bombarden. Y entonces se produce
Una un escape catástrofe. radioactivo y entonces poder decirle al mundo entero que Rusia ha atacado con armas nucleares. Es decir, una operación de falsa bandera de libro. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, como ya todo el régimen ucraniano está trufado de agentes rusos, pues ya todos nos enteramos siempre antes. Y Claro, se enteran los rusos, no lo dicen y pues a partir de ahí ya lo sabemos todos. Ya no nos van a claro, engañar, claro. ya no nos van a engañar. ¿Mm? Sí, 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 sí. Con lo cual, bueno, pues decir, esa es la situación actual. ¿Qué más tenemos? Hombre, es decir, a todo esto ha ido acompañado, lo decía antes con lo de la guerra mediática y cognitiva, de una rusofobia realmente repugnante. Una mezcla de irracionalidad y de hipocresía, ¿eh? que les delata, ¿no? Y así, pues desde el Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN se lanzan permanente las consignas que sigue toda la gusanera mediática, los NAFOS y todos los vendepatrias de Occidente. Todo eso Es que que, están al y servicio de poderes extranjeros, vamos a llamarlo así. No de los, totalmente. no de los intereses ni de España, ni de Francia, ni de Italia, y mucho menos de Alemania, es decir, que todo esto. No, no, y acordémonos, porque ya que estamos haciendo esta recapitulación, la estás haciendo tú brillantemente, acordémonos que hemos vivido escenas, ahora ya no tanto porque era tan vergonzoso que con el tiempo esto se diluye, en escenas en las que se ha prohibido a Tchaikovsky, se ha Todo, todo, prohibido todo, todo, a todo, Dostoyevsky, se ha todo. puesto en restaurantes en vez de ensaladilla rusa, ensaladilla ucraniana, es Sí, decir, sí, sí, todo, todo. escenas, No, escenas se que ni han en aquella... vivido, se han Sí, vivido cosas vergonzosas. sí, escenas que ni en aquella época de la España de la División Azul, de lo de No, Rusia no, es no, culpable, no, se había llegado a ese extremo de prohibir a Tchaikovsky o al no, ballet ruso, porque, a ver, durante esto, para que lo sepa, porque yo lo sé por familiares que habían ido y tal, en época del general Franco, los coros y danzas del Ejército Rojo venían a España, sí, actuaban en sí, España, sí, se en llamaban así época, además. en época de Franco. Sí, En sí, época de Franco. Y esto, o sea, lo ha superado. Aquí lo hemos superado. Es decir, totalmente, por eso te totalmente. digo que es Pero que. fíjate, contra el deporte, deportistas, Sí, sí. en las competiciones internacionales no podían ir con su himno ni con su bandera, o Sí, no sí. podían participar. El arte, ¿eh? Hasta los concursos de gatos, no podían participar los gatos rusos. La música, Sí, sí. bueno, aquí en la Europa occidental hay músicos rockeros rusos prohibidos, Sí, sí. prohibidos. Es una puñetera vergüenza, indica que es un continente de cobardes, un continente de mierda lleno de gente de mierda, hay que decirlo Sí, sí. así. La ciencia, se ha roto la colaboración científica, o con las universidades. En España se ha expulsado a estudiantes rusos de las universidades. Es que conviene recordarlo todo esto, porque. Claro, por eso lo digo. La prensa, lo que hemos tenido que leer en la prensa, Buah, los canales rusos prohibidos, sí, sí. ¿m? El turismo, incluso residentes rusos que no tienen nada que ver se han visto afectados, incluso trabajadores españoles que no pueden cobrar la nómina. O Sí, sea, sí. es decir, hemos visto una acción absolutamente cobarde, de gente cobarde, miserable, moralmente repugnante. Hemos visto una metodología, que era la de la mentira creciente, ¿no? Que pues, lo vimos con el montaje de Bucha, lo vimos con los ataques a los civiles rusos en las regiones de Briansk o de Belgorod o de Kursk, lo hemos visto con las denuncias en el Tribunal Penal Internacional. Y mientras tanto, mientras todo esto ocurría, no se decía nada de Gaza, ni una sola sanción a Israel. Israel en Eurovisión, Israel en las competiciones internacionales. Mientras Las esto dos varas de ocurría, medir. mientras esto ocurría, ¿eh? Netanyahu, que está con orden de búsqueda y captura por la Corte Internacional de Justicia, ¿m? Puede venir a cualquier país occidental que no le va a pasar nada, o sobrevolar el espacio aéreo. Otra cosa es que él no se fíe, que hace bien, no te puedes fiar. Hemos visto cómo se podía agredir a un Estado soberano como Venezuela, y aquí nadie dice nada. O cómo se agredía a otro Estado soberano como Irán,
y lo que puede venir. Y aquí nadie decía nada. O sea, estos mismos, los mismos que están todo el día dando alaridos antirrusos, son los Con el mismos que Rusia es culpable. El Rusia, sí, sí, sí. han estado haciendo esto y aguantando esto. Es Sin hacer terrible. nada, sin hacer nada. Bueno, pues, y además para defender a un régimen que es ilegítimo, porque viene un golpe de Estado. Represor. Es una dictadura porque además el propio presidente también es ilegítimo ya, porque lleva 1 año y pico en el poder sin haber convocado a las elecciones. Es que claro, en medio de la guerra no puedes convocar elecciones. Muy bien, pues que asuma quien constitucionalmente El tiene presidente del Tribunal Supremo. de la Rada. No, de la Rada. De la En Rada. Ucrania De es la de la Rada. Rada. El presidente de la Rada es el que tiene que asumir la presidencia. Pero no el señor Zelensky, se tenía que haber ido. Pues no se va ni con agua caliente, vamos. Ya lo ha Ahí dicho en está. una entrevista en la BBC hace poco, ¿no? Ha dicho, dice, muchos me afean lo de las elecciones. Dice, muchos me afean, joder. A ver, tío, es que... Claro, es un régimen que aplica el terrorismo. Atentados en Moscú, bueno, recordemos desde la hija del filósofo Alexander Dugin, periodistas, militares, practicando el atentado. El hostigamiento a la Claro, Iglesia Ortodoxa bueno, rusa. la persecución a la Iglesia, la prohibición de partidos, lo hemos dicho antes, ¿no? La corrupción generalizada, pero si lo hemos visto. Si es que se han perdido 100.000 millones de dólares. Eso que se pierde en cualquier nada, en un Claro, calcetín, ¿no? Sí. es decir, y bueno, pues los continuos crímenes de guerra, como vimos con las poblaciones de Kursk o con los prisioneros rusos. Mientras tanto nos soltaban lo de que los rusos tenían que robar lavadoras con los chips a hacer misiles, o atacaban con palas porque ya no tenían munición, ¿no? O como no le quedaban tanques, iban con burros, en fin, estas cosas. Es decir, todo esto hemos tenido que aguantar en 4 años. Y todavía hay gilipollas en medios de comunicación soltándonos la misma historieta. Oye, pero si Ucrania va ganando, si todavía, bueno, pues entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay que rearmarse? ¿Por qué hay que, venga, el servicio militar? Venga, vamos a seguir 90.000 millones más. No entiendo. ¿Cómo es posible que lleven 4 años ganando y estemos en esta situación? ¿Cómo pueden ir 4 años ganando la guerra y vamos a ver si les llevamos una bomba atómica? Si uno aplica el sentido común, se da cuenta de que nos han estado mintiendo todos los días durante 4 años. Y yo les digo a ustedes, quien les ha estado mintiendo todos los días durante 4 años, le va a mentir mañana también. Por supuesto. Mañana no va a ser el día que amanezca y diga, no, hoy ya voy a decir la verdad. No. Y yo luego... las consecuencias, y con esto te dejo hablar, sí. Manuel, y ya me callo, porque ya llego. Que no, disculpa. Las consecuencias. Bien, la consecuencia primera es que la OTAN ha hecho el ridículo. Y tenemos que empezar, si queremos analizar la realidad, tenemos que partir de ahí. Ha hecho el ridículo. Primero, militarmente. Los 50 de Ramstein, que son los 32 de la OTAN más los amigachos, no han conseguido nada. Nada. O sea, ni sus armas han sido milagrosas, más bien han sido una chatarra inservible, ni en siquiera han logrado aumentar en producción, entre todos, aumentar en producción a la producción militar rusa. Económicamente, Rusia ha aguantado. Pero bien, además, bien, además. Ha aguantado tanto que incluso la fortaleza del rublo es un problema. Porque, lógicamente, encarece sus exportaciones. Diplomáticamente han fracasado, porque Rusia no está aislada, ni mucho menos. Ni mucho menos. Tiren de hemeroteca. Y veremos dónde está el aislamiento de Rusia. Hoy estaba el presidente de Vietnam en Moscú, por ejemplo. Políticamente lo único que se ha conseguido es, primero, una fractura entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y segundo, no solamente por esta razón, pero es una de las razones, fractura entre la Unión Europea y Estados Unidos y fractura dentro de la propia Unión Europea. Ya estamos viendo cómo Eslovaquia y Hungría han cortado el envío de electricidad a Ucrania porque ha bombardeado el oleoducto que les lleva el petróleo a ellos. Claro. Y ante todo esto, la Unión Europea no dice nada, siendo Eslovaquia y Hungría miembros de la Unión Europea y Ucrania no.
Y la OTAN no dice nada, siendo Eslovaquia y Hungría miembros de la OTAN y Ucrania no. No se dan cuenta de que aquí hay algo detrás mucho más importante. Y la conclusión es que Rusia es más fuerte que en el 2022, con lo cual la OTAN ha hecho el ridículo. Pero es que además también lo ha hecho geopolíticamente, porque todo esto ha acelerado el proceso de construcción del orden multipolar, porque ha acercado mucho más a Rusia, a China y a India y a otros países, y sobre todo a todo el sur global. Ha acelerado el proceso de construcción del orden multipolar. O sea, cualquiera que tras estos 4 años diga que es que Rusia no ha conseguido sus objetivos, porque todavía no ha invadido toda Ucrania, están ustedes ante un imbécil, ante un imbécil. Con lo cual, mi recomendación, dejen de escucharle, no pierdan el tiempo. Hay analistas que podríamos decir más pro-occidentales, más pro-OTAN o incluso más pro-ucranianos, que hacen análisis más realistas, más equidistantes, más fundamentados, más rigurosos. Lo que sale en los medios generalistas es basura, absolutamente basura. Y ustedes no entenderán nada. No entenderán nada porque hay una contradicción, hay una esquizofrenia de fondo, que es Rusia es una amenaza que va a invadir toda Europa y la otra es Rusia es incapaz ni siquiera de ocupar todo el territorio de Ucrania. A ver, y además está siendo derrotada, ya las bajas son insoportables, la economía está a punto de colapsar, Putin tiene 2 cánceres, tiene Parkinson. 4 años de mentiras. Mañana no le van a decir la verdad. Los mismos que durante 4 años día a día le han estado mintiendo, no le van a decir la verdad mañana. No les crea, porque será mentira. Seguro que es mentira. En fin, ¿me ibas a decir algo, Manuel? Sí, y es en el sentido que estás hablando. Cuando salen todos estos expertos, ¿no? Hablando de Rusia y la incapacidad de Rusia en acabar la guerra con Ucrania, en invadir todo, o sea, como, digamos, hablando de la impotencia, ¿no? Del ejército ruso ante Ucrania y todo este supuesto. Bueno, yo aquí creo que se escapa una cuestión que todos los que hemos tenido el privilegio y tenemos el privilegio de conocer ese país magnífico que es Rusia, ¿no? Por cultura y por muchísimas cosas. Hay un factor metapolítico, yo creo que vale la pena traerlo Sí, aquí a es subir colación. de la geopolítica a lo conceptual. Exactamente. Y es que para los rusos, los ucranianos son hermanos. Sí, Y, sí. y ellos, o sea, de ninguna manera podrían utilizar el armamento brutal que tienen de destrucción y destruir, arrasar Odessa y dejarla como un solar. No, vamos a ver, es decir, si alguien, cualquiera que entienda mínimamente y conozca y tenga datos, sabe perfectamente que lo que ha hecho Israel en Gaza lo podía hacer perfectamente Rusia en Ucrania. Exacto, ahí A lo voy, mejor le ahí voy. costaba que le derivaran algún avión, vale, pero iba a caer bombas sobre edificios civiles en Kiev. Como si no hubiera un mañana. Imaginar cómo estaría Kiev después de 4 años si hubieran hecho lo que el Estado de Israel. Pero por eso mismo, entonces, que a nadie se le escape que para los rusos, y esto tiene un valor para ellos importante, Ucrania es un sitio pues, que tiene un valor sentimental y que tiene un valor en su cultura, que tiene un valor en sus gentes. Entonces, no van a arrasar, no van a conquistar Odessa arrasándola, porque Odessa es una joya. Una joya es como si a los españoles nos dijeran que tenemos que arrasar Covadonga, por ejemplo, ¿no? Y es la Rus de Kiev, es la Rus de Kiev. La Está en Rus la de Kiev, historia, exacto. claro. Entonces, muchas veces, cuando se hacen, cuando veo a estos expertos, ¿no? En según qué televisiones, que tú ya has mencionado alguno, ¿no? Pues esto no lo tienen en cuenta. Es decir, se piensan pues que Putin es un ser sediento de sangre, una bestia loca, ¿no? Que no tiene ningún tipo de. Y hacen estos análisis absurdos, inanes, ¿no? Y que no tienen en cuenta esto, que para Rusia en mucho tiene algo de guerra civil, esto en el sentido de que son hermanos ya han vivido juntos, han convivido. Tú hablas con ucranianos que están en España
yo ahora pienso en un caso, ¿no? Donde te viene el matrimonio que te dice lo que dice el régimen de Zelensky, pero la abuela que tiene 90 años te dice que ella vivía encantada en la Unión Soviética y que siempre han sido hermanos y que no ha habido ningún problema y que su marido luchó en el Ejército Rojo junto a rusos, a tayikos, a kazajos, y ya está, ¿no? Entonces, tengamos un poco en cuenta también estas cosas, ¿no? Porque es que si no, no entendemos nada, ¿no? No Claro, no, no. entendemos nada. Hay que tener en cuenta, fijaros, hay mucho matrimonio mixto. Pues claro, pero es que si han sido el mismo país, es que, Claro, hay coño, mucho matrimonio es que, mixto. Es que muchas veces dicen, los refugiados ucranianos, hay unos 6 millones de refugiados ucranianos en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Es que hay 5 millones en Rusia. claro, Es decir, claro. claro, claro que tiene un componente de guerra civil. Por eso, en Estambul, en abril de 2022, se tenía que haber acabado. Eso hubiera sido lo natural. Claro. Si los ingleses, una vez más, no hubieran estado allá, en fin, enredando y mareando la perdiz. Y bueno, pues por culpa de eso, pues tantos millones de personas pues lo están pasando mal y tantos muertos, ¿no? Que eso es una No, gran y tragedia. un país destruido, porque ya el 80% de la infraestructura eléctrica está destruida, un gran porcentaje de todas las líneas ferroviarias están destruidas, hay decenas y decenas de puentes destruidos, es decir, industrias, bueno, la industria, pues eso, ya te puedes imaginar, está Sí, prácticamente desarbolada, ¿no? Es decir, esta es la situación. O sea, y el alcalde de Kiev pidiendo que la gente evacúe la ciudad, y es decir, a esto se ha llegado. Y entonces, claro, por eso conviene recordar cómo ha sido todo el proceso y de dónde viene, ¿eh? Lo hemos comenzado un poco con el tema de 2014, pero realmente viene desde la expansión de la OTAN en el 97 y si sí. me apuran, desde 1991, ¿no? Es decir, Exactamente. Y una de las cosas que le pueden decir a cualquier ucraniano con el que ustedes se encuentren y que les pregunte o les diga pues lo malo que son los rusos y la Unión Soviética, bueno, que venga con el discurso del régimen de Kiev y todo eso, que les pregunten quién delimitó las fronteras de la República de Ucrania. Por claro, favor, que les digan quién les dio claro. el territorio y si saben, si lo ¿Quién saben, da la legitimidad a esas fronteras? ¿Bajo qué legitimidad están esas fronteras? pues el que se la dio fue Lenin. Lenin. Posteriormente se la dio esas tres provincias occidentales tras la Guerra Mundial, para que se vean de tapón, Stalin, que las Claro, incorpora. Luego Nikita Khrushchev, porque era ucraniano también, pues dice, va, Crimea, por un tema administrativo, Crimea que está allí, porque se gestione desde Ucrania, desde Kiev, ya está. Sí, incorpora sí, Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. exacto. Es que, esto es así. Sí, sí. Y Entonces, Brezhnev pues que bueno, hizo nada, porque era también ucraniano. claro, claro, Es que entonces, claro, si lo que no se puede es apelar a la legitimidad soviética para decir, estas son mis fronteras, y luego olvidarse del resto de la legitimidad soviética. No, eso ya no, como no me claro, conviene, eso ya no. claro, Hombre, no, vamos a ser serios. Vamos a ser claro. serios. Porque si Pero no, no entenderemos el conflicto. las fronteras de la Ucrania actual, al menos a grandes, es obra de Lenin. O sea, es que eso, les guste o no, lo tienen que aceptar porque es una exigencia de la verdad Claro, lo que reconocerlo. se llamaba Novorossiya, que es todo el Donbass, más esos territorios históricamente rusos, solo se incorpora Lenin a la República Socialista Soviética de Ucrania. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es decir, Así entonces, es. bueno, pero bueno, es decir, que llegados ya a este punto, oh, fijaros, es decir, simultáneamente a todo esto, ¿qué venía ocurriendo también? Pues venía ocurriendo que Estados Unidos se iba retirando de todos los tratados de limitación de armas de alcance medio, de armas estratégicas, de armas convencionales, el Tratado de Cielos Abiertos, etcétera, etcétera. Es decir, había una clara predisposición a, bueno, ir a una situación de conflicto, casi de bloque de nuevo, ¿no? Es decir, la expansión de la OTAN, como hemos indicado, bueno, hasta el punto de que ya empezada la operación militar especial, en estos 4 años han vuelto a meter a otros 2 países más en la OTAN, Finlandia y Suecia. ¡Hala, venga! Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, pues decir, el sabotear Nord Stream. Sí, sí, los Sabotear Nord alemanes, Stream, que es
un atentado no a Rusia, sino a la propia Europa. Sí, Y sí. aquí se lo han tragado todo. Sí, Se lo han sí. tragado todo, como cobardes que son. Y al final, bueno, pues al final te encuentras con el documento norteamericano de la Estrategia de Seguridad Nacional, donde efectivamente lo que se quieren ya ellos es largar el tema. Que quieren borrar, claro. Ustedes, allá ustedes, y eso sí, si quieren armas me las pagan, Exacto, ¿Mm? Si exactamente. quieren armas me las pagan. Y así hemos llegado a lo de hoy. Don Que Juan cada Antonio uno, Aguilar, que cada cual saque sus conclusiones. exactamente. Mm. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias por haber querido estar una semana más con nosotros y habernos ilustrado con tu sapiencia y tu capacidad de síntesis y haber puesto el foco donde se debe poner a la hora de analizar una efeméride como la de hoy, con el tema de lo de Ucrania y también, como no, con lo del 23 de febrero, que nos afecta como españoles y mucho. Por lo tanto, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Un placer, como siempre. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que le den al me gusta. Es muy importante para este canal que lo hagan porque la censura existe y no poca. Que se suscriban y luego pueden ayudar al canal mediante Bizum, a esos números de teléfono, a PayPal, mediante PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España. Pueden entrar en Telegram en @elmundopormontera o seguirnos en X en @mgmunte. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Un saludo.